Habrá dos grandes partes, una que será vía una presentación PowerPoint y otra entraremos en un ejemplo de solución para gestión de organizaciones internacionales. Haremos una muy breve introducción de quién es SACT para directamente pasar a comentar la distinta problemática o cómo las soluciones de gestión empresarial pueden ayudar a las organizaciones internacionales. Comentaremos cuáles son los objetivos que se persigue de estandarizar una solución de gestión empresarial, cuáles son las ventajas y cuáles son los diferentes procesos, características, requerimientos que debemos de considerar en soluciones de gestión empresarial para organizaciones internacionales y a la hora de tomar decisiones de estandarización, así como los diferentes escenarios que podemos asumir en el entorno internacional y soluciones colaborativas para organizaciones internacionales. Muy brevemente, el medio minuto de publicidad relacionado con SACT, decir que somos una multinacional holandesa, que llevamos en el mercado más de 20 años, que tenemos oficinas propias en aproximadamente 40 países y clientes en 125 países. Tenemos del orden de más de 100.000 clientes con contrato de mantenimiento activo. Y nos dedicamos principalmente a lo que son organizaciones internacionales, entre otras cosas porque ofrecemos una solución que soporta aproximadamente 40 idiomas, 40 legislaciones. Podemos ofrecer soporte directo en todos estos países a través de nuestras oficinas propias. Tenemos una infraestructura optimizada para organizaciones internacionales, una solución global que cubre además de los procedimientos de back office todo aquello relacionado con el front office del que hablaremos posteriormente y un servicio optimizado para la organización internacional. Sin más, ya nos centramos en cómo las soluciones de gestión empresarial pueden ayudar a las organizaciones internacionales. Como decía, en primer lugar, dentro de la agenda haremos visualizaremos brevemente las grandes áreas de solución de gestión empresarial, back office, front office y soluciones para explotar la información analítica de lo que es un BI o un CPM. Objetivos de la estandarización, consideraciones a tener en cuenta, posibles escenarios y soluciones colaborativas en entorno internacional. En primer lugar, las tres grandes áreas que solemos encontrar en una solución son los tradicionales ERPs. Un ERP, en líneas generales, lo que va a soportar son las áreas de contabilidad, gestión de tesorería, gestión de distribución, logística y partes de fabricación cuando es necesario. En una organización, normalmente, dependiendo del tipo de actividad o sector, suelen ser utilizado esta parte de la aplicación en torno al 10-15% de los empleados totales de la empresa. Por otro lado, tenemos el área de front office. Front office es la parte de la solución que va a gestionar clientes, CRM, recursos humanos, gestión documental, proyectos, flujos de trabajo, gestión de portales en Internet, gestión de contenido en Internet, etcétera. Aquí nos podemos encontrar con soluciones específicas para determinados departamentos o áreas de actividad de la empresa, como las que hemos nombrado, CRM, recursos humanos, o soluciones que de un modo colaborativo están integrando toda esta funcionalidad, integran a los diferentes departamentos y personas de la organización, generan en muchas ocasiones la información que posteriormente es procesada por el back office y este tipo de soluciones afectan realmente a toda la organización. No tienen por qué ser utilizadas por todas las personas, pero en líneas generales sí podrían ser utilizadas por toda la organización. Por otro lado, a la parte derecha de la diapositiva, tenemos lo que llamamos analítica de negocio o soluciones para explotar la información. Desde lo que es una herramienta de BI, que en líneas generales lo que va a hacer es capturar información de las diferentes soluciones de gestión o de la solución de gestión que tengamos y vamos a poder generar diferentes informes, cuadros de mando. El CPM va a ir un paso más allá y nos va a permitir, además de contener la información o las posibilidades de un BI, va a tener
o van a ser soluciones para la toma de decisiones empresariales. Es decir, va a contener funcionalidad específica de consolidación financiera, económica, forecasting, presupuestación, lo cual en entornos internacionales puede llegar a ser bastante complejo, independientemente de que sea un top-down o bottom-up tu proceso de presupuestación, con la diferencia de que además, con la diferencia con respecto a un BI, de que el CPM tiene que tener capacidad de escritura en la fuente de datos de origen. Es decir, hemos extraído información del back office, hemos establecido diferentes escenarios, tomamos una decisión de cuál es el formato de presupuesto más adecuado y podemos devolver ese dato al origen de la información. Otra particularidad de los CPMs es que nos deben de permitir modelizar nuestro negocio y poder establecer simulaciones. Bien, dicho esto, algunos datos heterogéneos, pero que nos van a servir para introducir diferentes conceptos o planteamientos que veremos a lo largo de la presentación. Por ejemplo, el 87% de las compañías internacionales tienen de 1 a 9 subsidiarias. Dentro de este tipo de multinacionales, evidentemente las puede haber muy grandes, con un número reducido de subsidiarias, o pequeñas. Pero lo que sí podemos ver, sin entrar demasiado en detalle en números, es que en líneas generales la inmensa mayoría de las multinacionales tiende a ser de un tamaño mediano-pequeño. El porcentaje con respecto al total de compañías multinacionales y el tamaño va a depender también o va a estar vinculado a los países, es decir, el porcentaje en total de empresas medianas pequeñas de países, por ejemplo, como del norte de Europa, como puede ser Holanda, el número de multinacionales medianas pequeñas es proporcionalmente muy superior al número de multinacionales que podemos tener en España. Pero sí es cierto que, al igual que estamos viendo en los últimos años, que el incremento de las exportaciones está siendo importante, también es bien cierto que el número de empresas multinacionales pequeñas o el número de empresas que se están internacionalizando en los últimos años está creciendo, y eso es un dato positivo. Siguiente punto, los directores financieros están liderando las decisiones de inversión en soluciones de gestión. Y tiene todo el sentido del mundo. No quiere decir que lo hagan ellos exclusivamente. En el entorno internacional, en las decisiones de soluciones de gestión se involucran responsables de expansión, directores comerciales y directores de operaciones también. Sí es cierto que los directores financieros adquieren mucho peso en la decisión de este tipo de soluciones de gestión, y tiene sentido cuando, al considerar una aplicación de gestión empresarial, la parte de tecnología, en líneas generales, cuando hablo de tecnología me refiero en este caso a tecnología base relacionada con sistema operativo, lenguaje de desarrollo, base de datos, tiende a ser entre los principales fabricantes, pues hay un número o un abanico de posibilidades relativamente reducido, se tiende a estandarizar. Las grandes diferencias o los criterios relevantes a la hora de decidir una solución de gestión no van a estar tanto en la tecnología, en este tipo de tecnología base, sino realmente en el conocimiento de gestión empresarial. Es decir, que el conocimiento de gestión empresarial te debe de dar los criterios relevantes para tomar decisiones de soluciones de gestión, en entorno internacional sobre todo. El 60% de las organizaciones internacionales sufre de poca visibilidad de lo que está ocurriendo en las subsidiarias, y hay una pobre integración de los sistemas ERP tradicionales. Esto también viene sucediendo hay empresas que se han estado internacionalizando vía adquisición de otras empresas, no vía crecimiento orgánico, y en otras empresas que han tenido crecimiento orgánico se ha producido también la toma de decisiones de un modo descentralizado. Entonces, es habitual encontrarse que se está trabajando con múltiples ERPs y, bueno, pues puede tener mayor o menor complejidad a la hora de intentar integrar esa información. Y un punto muy relevante, hay una alta dependencia de las hojas de cálculo, sobre todo a la hora de reporting.
En muchas compañías internacionales hay directivos que se preguntan cuál es su trabajo, si realmente en la subsidiaria el trabajo es básicamente generar hojas de cálculo Excel que tengan que estar enviando continuamente a la matriz. Si nos planteamos estandarizar la solución de gestión en matriz y filiales, ¿cuáles son los objetivos? En primer lugar, un objetivo que se suele tener en cuenta es control y libertad. Esto me da igual que sea una compañía multinacional o no, son dos conceptos que en ocasiones chocan, pero que en otras, si bien gestionados, pueden ser complementarios. En el ámbito internacional, el control normalmente viene asociado porque la matriz va a querer saber, lógicamente, qué es lo que está sucediendo en cada una de las subsidiarias. Mientras que el concepto de libertad, en este caso, viene referenciado a que el director general de cada una de las subsidiarias lo que va a estar buscando es la libertad suficiente para poder adaptarse a competir en el mercado local. Quiere que, siguiendo las políticas y procedimientos establecidos en la matriz, pueda aplicar los valores diferenciales que le permitan competir de un modo adecuado en el mercado local. Por otro lado, se va a pretender incrementar la transparencia entre las filiales, compartir el conocimiento, es decir, no solamente el que la matriz vea qué está pasando en la subsidiaria, sino también lo que se va a pretender es facilitar que desde una subsidiaria se pueda explotar la información o pueda visualizar información relevante y colaborar con otras subsidiarias que puedan compartir qué es lo que está funcionando bien, porque puede ser de utilidad para el resto del grupo de la empresa. Evidentemente, también se va a buscar economías de escala relacionadas con el conocimiento interno, reducción de tiempos de instalación, formación, reporting. Ayudar a acelerar la internacionalización, es decir, nos va a permitir que cuando entramos en un nuevo país nos podamos focalizar en aquello en la problemática habitual de las aperturas o de entrar en un nuevo mercado, salvando barreras tecnológicas, porque si ya tenemos el know-how o el conocimiento de esa solución, básicamente lo que vamos a tener que hacer es aspectos relacionados con localización a nivel fiscal y a nivel de procedimientos de operativa, tanto en procesos relacionados con logística como sobre todo en procesos comerciales que puedan ser específicos de ese país. En líneas generales, oye, que nos podamos focalizar en aquello que crea valor y de alguna forma salvemos barreras tecnológicas. Por otro lado, además, simplificar el poder trabajar con múltiples legislaciones. Cuando hablamos de legislaciones nos estamos refiriendo en software de gestión empresarial a la parte que tiene que ver con aspectos fiscales. Todos entendemos que en España pues estamos trabajando con IVA, recargo de equivalencia, retenciones, etcétera. Y si me voy al mercado anglosajón, pues trabajo con una estructura distinta de códigos de IVA, pero no solamente eso, con otra serie de aspectos fiscales que debemos de tener en cuenta. Pero yendo más allá de los aspectos fiscales, también hay que tener en cuenta aspectos relacionados con gestión de tesorería. ¿Existe o no una banca electrónica en el país de destino? ¿Cuáles son las formas de cobro y pago habituales? Pero también ir más allá y tener en cuenta cuál es la operativa propia de ese mercado en aspectos como puede ser cuáles son las gestiones de tarifas en ese país, qué flexibilidad se necesita en estas posibilidades de gestión de tarifas, etcétera. Y otro objetivo de la estandarización también va a ser la reducción de costes en IT. Objetivos adicionales, estandarización de procesos fortaleciendo aquellos que son relevantes, es decir, el disponer dentro de nuestra solución de gestión de un sistema de flujos de trabajo integrado nos va a permitir poder centrarnos o estandarizar aquellos procedimientos que crean valor en toda la organización. Habrá quizá que hacer particularidades en algunos de los países, pero sí que nos podamos focalizar o explotar aquellos procedimientos relevantes de nuestra organización. Además, el sistema nos deberá de facilitar los procesos de auditoría, a que sean más eficaces y eficientes
el que, sobre todo en temas de auditoría interna, podamos trabajar con personas que puedan estar viajando entre las distintas subsidiarias y pudiendo trabajar con la misma aplicación. Esto además va a facilitar la movilidad geográfica de empleados, disminuyendo los tiempos de adaptación a la nueva filial. Si decidimos estandarizar la solución de gestión empresarial en el entorno internacional, debemos de tener en cuenta cuál es la estrategia de la organización. Quizás si estamos trabajando en una organización muy grande, en el que podemos tener empresas o grupos de empresas dentro de la corporación que estén trabajando con estrategias diferentes, tenemos que visualizar si realmente somos capaces de, con la misma solución, alinear la estrategia con la solución de gestión. Por otro lado, ¿a qué actividad nos dedicamos? Y dentro de la actividad a la que nos dedicamos, las diferentes empresas pueden estar muy separadas. Es decir, puedo tener organizaciones que estén muy orientadas a producción y otras muy orientadas a distribución y tendrán necesidades diferentes. Entonces, tendré que comprobar si ciertamente la misma solución va a ser la más adecuada para todos, o a lo mejor tengo que ir a un modelo de tener 2 o hasta 3 tipos de soluciones distintas, teniendo en cuenta las necesidades de matriz o grandes filiales o divisiones pequeñas o por tipo de actividad, fabricación, distribución, comercialización o empresas de servicios. El tamaño sí es relevante a la hora de decidir la solución de gestión adecuada. Ni la solución de gestión adecuada para una pequeña oficina comercial es buena para intentar gestionar una matriz con miles de personas, ni viceversa. Hay que tener en cuenta cuál es la cadena de valor de nuestra organización y dentro de esa cadena de valor cuáles son las fases que más valor están generando tanto para mi cliente como mis empleados, y a partir de ahí tomar decisiones de solución de gestión y qué debo de priorizar. ¿De acuerdo? Funcionalidad específica propia del entorno internacional, consolidación económica financiera, tener un buen sistema de mantenimiento de datos maestros que nos facilitará posteriormente poder explotar esta información, es decir, cómo creo los datos de mis deudores, acreedores, datos relacionados con los códigos de mis artículos para poder homogeneizar, etcétera. ¿Vale? Y puedo tener un único sistema que sea el generador de los maestros para todas las divisiones. Facilidad de reporting, evidentemente es muy necesario tener un sistema que nos permita tener este reporting a cierre de mes de una forma sencilla para que las subsidiarias puedan estar enviando el reporting a la matriz. Hay que tener en cuenta qué legislaciones son las que soportan las soluciones que estemos valorando, teniendo en cuenta dónde estamos hoy, qué presencia tenemos y dónde tenemos planificado ir en el futuro. Muy importante, ¿cuál es la infraestructura de mi proveedor? ¿En qué países me puede ofrecer servicios de consultoría y de soporte de la aplicación? Y esto independientemente de que tengamos un modelo de toma de decisiones centralizado y en el supuesto de que desde la matriz tengas poder de imposición de la solución de gestión a las subsidiarias, es muy importante, sabiendo que el éxito de los proyectos en gran medida está basado en el cliente mucho más que en el proveedor o en el fabricante de la solución, es importante salvar las barreras locales, y para ello nos ayuda mucho el que, trabajando con un equipo que puede ser centralizado para determinadas áreas de la implantación, podamos contar con consultores locales que tengan conocimiento de la idiosincrasia, tanto a nivel de legislación como a nivel cultural de la organización. Trabajando con consultores locales vamos a salvar múltiples barreras, entre ellas las culturales. Hay que tener en cuenta el modelo de toma de decisiones de nuestra organización, es centralizado o descentralizado. Parece evidente, si es centralizado, oye, pues vamos a intentar imponer una solución a las subsidiarias. Ojo, hay que, como decíamos, intentar salvar esas posibles barreras que encontremos. Y aunque el modelo de decisión sea descentralizado y estamos en una subsidiaria y estamos buscando una solución de gestión, siempre nos va a ayudar si nos focalizamos en una solución que, si tenemos éxito,
que es el objetivo en la implantación de esta solución, podamos replicar este éxito en otras subsidiarias, aunque no tengamos poder sobre las otras, pero sí que vamos a salir fortalecidos como subsidiaria si nuestra decisión, tanto de fabricante como de empresa que instale esta solución, o si es la misma el fabricante como el instalador, si tenemos éxito, eso nos ayudará dentro de la corporación. Bien, posibles escenarios que vamos a tener en el entorno internacional. Uno de ellos, el más sencillo o el primer paso, es centralizar exclusivamente una operativa de reporting. Los enumero y luego entro en detalles en cada uno de ellos. Estandarizar una operativa de reporting, una solución de BI o CPM, establecer una única solución tanto para matriz y filiales, establecer una solución principal para matriz y grandes divisiones y una solución principal para divisiones medianas pequeñas. Y, en último lugar, establecer una solución colaborativa conectada con cualquiera de los 4 puntos anteriores. Vamos a ver pros y contras de cada uno de estos escenarios y para qué tipo de empresas puede ser más interesante. El primero de ellos es, establecemos básicamente un Data Warehouse, una solución de BI o una solución de CPM. Esto se puede plantear si estamos en un escenario en que nos hemos encontrado con múltiples aplicaciones diferentes y queremos dar un primer paso en estandarizar un reporte. Bien, como ventajas es que dentro de lo que cabe podemos establecer esto en un periodo relativamente corto de tiempo, dependiendo de la solución que elijamos y el nivel o el alcance de este reporting. Ahora bien, el que podamos haber centralizado este reporting no nos está tampoco garantizando de ninguna forma que la información que estemos recibiendo sea la adecuada. Evidentemente tendremos que hacer auditorías en la fuente de datos si son los correctos, pero por otro lado, si solamente estamos integrando información generalmente que provenga de un back office, de un ERP, es de alguna forma estableciendo un paralelismo como intentar conducir un coche mirando exclusivamente el retrovisor. Es decir, nos vamos a estar centrando exclusivamente en datos transaccionales, mirando al pasado, lo cual es también relevante, pero nos va a faltar una parte importantísima, que es qué es lo que está sucediendo en mi front office, cómo está operando mi departamento de ventas, mi departamento de servicios, etcétera. Estaríamos perdiendo la información que es el origen del dato que después impacta en mi back office y sobre el cual está realmente trabajando la gran parte de mi organización, que es sobre ese front office. Un segundo modelo es establecer una solución única para todas mis divisiones. Podemos tener exclusivamente el back office o, lo ideal, poder tener tanto back office como front office para toda mi organización. Esto va a ser más factible en una multinacional mediana pequeña. Más factible desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de que en menor tiempo vamos a poder tener algo funcionando. Cuando digo menor tiempo es si me estoy comparando contra una gran multinacional, aunque solo sea por el hecho de cuántas personas y qué personas se van a involucrar en una decisión de cuál es la solución de gestión y sobre todo también en las decisiones a la hora de configurar esa solución de gestión. Si me voy a una gran multinacional, pues seguramente tendré un montón de personas involucradas en este proyecto y eso, quieras o no, va a incrementar la complejidad y los tiempos. Una multinacional mediana o pequeña puede tener una solución de gestión back office más front office o exclusivamente front office, dependerá lógicamente del tipo de organización, actividad, etcétera, pero en un tiempo muy inferior al que lo haría una gran multinacional. Hablando de grandes multinacionales, ¿cómo van a operar? Pues generalmente van a tener una solución principal para la matriz y grandes divisiones y una solución principal para las divisiones medianas y pequeñas. Toda esta información se consolidará probablemente en un BI o en un CPM, o algunos de estas grandes multinacionales además van a poder tener aplicaciones por áreas de solución, CRM, recursos humanos, etcétera, o también te puedes encontrar que tengan soluciones colaborativas para departamentos de muy grandes multinacionales
o para divisiones o grupos de divisiones. ¿De acuerdo? Aquí esto va a también ir vinculado a tu estatus actual, a qué se debe, es decir, cómo has ido adquiriendo ese tamaño de empresas, un sumatorio de adquisiciones más tu situación de crecimiento orgánico, es decir, qué he ido heredando a nivel de tecnologías de la información, también va a venir vinculado un poco al sector, tipo de actividad, etc. Un cuarto escenario sería establecer una solución colaborativa. Esto se va a entender muy rápidamente, pensemos en una empresa de servicios. Lo más relevante en una empresa de servicios va a estar en mi contabilidad y en mi facturación. El dato puede ser relevante. El cómo lograrlo y cómo procesarlo es más o menos complejo. Pues en líneas generales, a lo mejor, soy una empresa de servicios, una multinacional pequeña, pues mira, mi contabilidad a lo mejor es bastante sencilla, mi facturación puede ser más o menos complejo, el generar los datos para obtener lo que he de facturar, pero el hecho en sí de facturar algo enormemente sencillo, pero mi valor añadido principal, si soy una empresa de servicios, se entiende enseguida, va a estar en mi front office, es decir, en cómo gestiono mis clientes, en cuáles son mis operaciones, cómo las recojo en mis flujos de trabajo, en mis documentos, en mi gestión de empleados, en mi gestión de proyectos. Bueno, pues esto se entiende rápidamente cuando hablamos de soluciones colaborativas en organizaciones de servicios. Pero es que en cualquier tipo de organización la parte de front office es de enorme relevancia y los directivos van siendo cada vez más conscientes de ellos y se va dando más peso a esta parte de la solución. Por tanto, un posible escenario es utilizo una solución colaborativa y puedo estar en cualquiera de los escenarios anteriores, trabajando con múltiples paquetes contables o incluso no tengo la contabilidad yo, estoy trabajando con un externo porque lo que realmente tengo pequeñas oficinas de comercialización en cada uno de estos países, pero lo que me interesa es que la oficina comercial del país A pueda estar en continuo contacto no solamente con mi matriz, sino también con el resto de subsidiarias para llevar a cabo su actividad comercial, su actividad de servicios, su actividad de gestión de incidencias, calidad, etc. Bien, y hablando de este tema de solución colaborativa en entorno internacional, volvemos a presentar esta diapositiva que vimos al inicio de la presentación. Las grandes áreas, por un lado el RP, por otro lado solución colaborativa o diferentes soluciones para áreas específicas de mi organización y herramientas de consolidación y explotación de información analítica. Bien, es interesante cuando analizamos la gran parte de las organizaciones que hay en el mercado, ver cómo se han hecho importantes inversiones en la parte de back office del ERP, que en ocasiones ha sido necesario, en otras ocasiones quizá no ha sido tan necesario, pero el hecho es que la mayor parte de las inversiones han ido destinadas al ERP. Y paso a la siguiente pantalla, es siempre muy importante analizar nuestra cadena de valor de la empresa. Y dentro de la cadena de valor, como hemos dicho hace unas diapositivas antes, ¿dónde estamos aportando mayor valor a mi cliente y a nuestros empleados? Y a lo mejor resulta que las grandes inversiones en tecnologías de la información las hemos hecho exclusivamente en nuestro back office, que a lo mejor era necesario, pero lo que es seguro es que no es suficiente. O incluso a lo mejor no era tan necesario habernos centrado en automatizar al máximo nuestro back office cuando realmente el dinero está siendo generado desde nuestro front office. Entonces, sí parece que se ha descuidado en la gran parte, en soluciones de gestión, la parte de front office, que en líneas generales, cuando miramos una organización que ha podido hacer o no una inversión muy importante en software de gestión, se ha dedicado al back office y, sin embargo, la mayor parte de la organización o esa aplicación que hayan instalado se utiliza para hacer pedido al gran factura, contabilizar y en ocasiones para poco más. Si tienes a todo el resto de tu organización realmente trabajando de un modo aislado en aplicaciones generalmente Office, están trabajando en hojas de cálculo y en procesadores de texto. Y es esa parte de front office la que realmente está iniciando
la generación de ingresos para nuestra organización. Bien, por tanto, como dice la diapositiva, es necesario alinear cadena de valor de nuestra organización, dónde aportamos valores al cliente y dónde invertimos en soluciones de gestión empresarial. De algún modo, y esto ya comparando grandes multinacionales con pequeñas multinacionales, es más factible que una pequeña multinacional pueda obtener ventajas en un tiempo inferior de la aplicación de soluciones de gestión, ventajas sobre todo a nivel de eficacia, eficiencia, mucho más sencillo que cuando lo realizamos a través de una gran multinacional. ¿Por qué? Pues porque tiempos de instalación inferiores, tomas de decisiones mucho más rápidas, procedimientos de estandarización superiores, encontramos el equilibrio entre poder seguir unos estándares determinados por la matriz y una flexibilidad necesaria en cada una de estas divisiones. Es decir, una multinacional pequeña, por lo general, va a competir contra, en el mercado local contra las empresas locales vía ventajas derivadas del hecho de ser una multinacional. Es decir, ventajas ya sean de economías de escala, que pueden impactar en precios, optimización, economías de escala derivadas de la centralización de departamentos de investigación y desarrollo, u otro tipo de economías de escala. Eso lo va a utilizar para competir contra la empresa local. Contra la empresa multinacional más grande que ellos, por lo general, la estrategia para competir contra estas grandes multinacionales va a estar basada principalmente en la flexibilidad, en los tiempos de ir al mercado y sobre todo en la capacidad de adaptación de, aun siendo una empresa multinacional, cómo ser capaz de adaptarte para competir contra el mercado local. Con esto lo que quiero decir y es que mirando la estrategia competitiva debemos de buscar la solución de gestión que me permita realmente aplicar esta estrategia competitiva, y es más factible que nos podamos beneficiar de todo esto siendo una multinacional mediana pequeña que una gran multinacional que tiene una casuística diferente, que por lo general va a tener un resultado de mayor complejidad y mayores dificultades en flexibilización. Ahora bien, hay grandes multinacionales que sí son capaces de, por su estrategia y de por su organización, competir realmente como si fueran, u otorgar en su estrategia competitiva y de operaciones mayor flexibilidad a las divisiones. Bien, dicho esto, y ya para terminar con la presentación de PowerPoint, yo diría que las grandes áreas a tener en cuenta cuando estamos hablando de soluciones de gestión empresarial en entorno internacional, insisto un poco también, sobre todo si somos una multinacional mediana pequeña, son mirar de poder trabajar con una solución global. Cuando hablamos de solución global es que evidentemente soporte múltiples idiomas, pero sobre todo que soporten múltiples legislaciones. Estar hablando de una solución de negocio completa, es decir, ir más allá de lo que es un tradicional ERP y ser capaces de automatizar de un modo integrado y colaborativo aquellas áreas de mi organización que me otorgan mayor valor a mi cliente y a mis empleados, es decir, solución de negocio completa. Por otro lado, debemos de mirar a nuestro partner y decir, ¿tiene la infraestructura o la red de oficinas propias en los países donde yo quiero actuar, en los que estoy ahora y en los que pretendo actuar en el futuro? Y si no lo tienen todos esos países, sí por lo menos en la mayor parte de ellos. Por otro lado, que el partner o el fabricante con el que voy a trabajar tenga un servicio optimizado para la organización internacional, que tenga experiencia, que tenga infraestructura adecuada y que tenga conocimientos. Con esto con estos 4 puntos, lo que debemos de obtener en la medida de lo posible es estandarización, rápida implementación, bajo coste de propiedad, mejor comunicación internacional y un alto nivel de aceptación, que es muy importante por toda la organización, no solamente por la matriz, sino por las subsidiarias, que no sientan que es una decisión impuesta desde la matriz. Dicho esto, vamos a pasar a hacer una breve presentación en este caso, de la solución de gestión SAC.
muy orientada a lo que es las necesidades de una organización internacional. Para hacer esta presentación, lo que vamos a hacer es primero navegar un poco por información de un modo genérico, mostrando determinadas funcionalidades, y después entrar en funcionalidades muy específicas necesarias en el entorno internacional. Ahora mismo lo que tenemos en pantalla es nuestra solución Synergy, la parte de front office de la solución. La solución se compone de dos grandes áreas que son Globe, el back office, ¿de acuerdo? Que estamos, supongo que todos muy acostumbrados a lo que es un ERP. Y por otro lado, la solución de front office Synergy. O la parte de la solución que es el front office, que es Synergy. En este caso estoy trabajando en español. Evidentemente lo podemos cambiar, el idioma con el que queremos trabajar, simplemente yendo a la parte de preferencias. En la parte superior tenemos acceso a los módulos principales, que son financiero, gestión de tesorería, activos, recursos humanos, clientes, flujos de trabajo, gestión documental, logística, proyectos, proveedores, marketing, etcétera, etcétera. En la parte izquierda lo que tenemos es un navegador de acceso rápido a distintas áreas de la solución. Es importante indicar que tengo la pantalla con bastantes datos, pero por el hecho de ser un usuario administrador, voy a aprovechar y voy a abrir otra base de datos, un segundo. Bien, ahora me pedirá mi nombre. Bien, de acuerdo. Una vez que... vale, ahora lo está abriendo. Bien, indicarles que todas las pantallas de entrada son configurables, esto es muy importante. Oye, si estoy trabajando, tenemos por ejemplo un cliente que que trabaja en prácticamente todos los países de África, con unas distancias o una dispersión geográfica enorme. Algunas de las oficinas son muy pequeñitas. Con esto quiero decir que es muy importante que la solución la podamos configurar para que sea muy fácil de utilizar. Es decir, que podamos establecer diferentes portales de entrada, como por ejemplo el que acabo de abrir en pantalla. Es decir, que tenga un portal de entrada exclusivamente con, oye, las tareas que tengo pendientes de hacer, las últimas noticias, acceso a un pequeño portal de empleados, clientes, proyectos y alguna cosa más. En líneas generales, el concepto es que podamos simplificar al máximo la entrada al sistema y que básicamente estos usuarios de front office no necesiten o necesiten una formación mínima en el sistema. Bien, en primer lugar vamos a navegar brevemente por la información financiera o indicar que en este portal de entrada lo que tenemos es un dato de rentabilidad, por ejemplo, por cada uno de mis países y por cada uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Por otro lado, tener ese mismo informe en un formato gráfico u otro informe en el que lo que estamos visualizando es rentabilidad por proyecto y por centro de coste. Y esta información es navegable independientemente de que pueda estar consolidando esta información con múltiples planes contables, que luego veremos cómo lo hacemos. En primer lugar, vamos a entrar en esta parte financiera. Como decíamos, vamos a explotar algo de información. Por ejemplo, vamos a lanzar un organigrama de beneficio ordinario. Esto no es más que un indicador totalmente configurable y lo que vamos a realizar es visualizar toda nuestra organización. En este caso, bueno, lo llamamos, es una empresa demo, la llamamos Stack Holding y agrupamos todas nuestras empresas por sector. Es decir, podemos tener sector residencial, industrial, agropecuario u otras actividades económicas. Dentro de cada uno de estos sectores, pues por ejemplo, podemos tener la división 001, que es una empresa en concreto, a partir de la cual poder navegar por la información. O podemos agrupar todas nuestras empresas, por ejemplo, por otro criterio. Esto es totalmente configurable. Me interesa explotar la información, en este caso, agrupando todas nuestras empresas por distribución geográfica. ¿Qué empresas tengo en España, América, África u otros? O por cualquier otro criterio, otro tipo de clasificación, etc. Si entramos en sector, lo que nos va a interesar es navegar por esta información y decir, quiero lanzar cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de todo mi grupo,
de una agrupación de empresas o de una empresa en concreto. O, en este caso, si me vengo a esta empresa, decir, pues quiero a la vez explotar la estructura de mi empresa 001 agrupada por centros de coste. E igualmente, digo, agrupa los centros de coste por líneas de negocio, clientes, zonas. En definitiva, que podamos navegar por esta información y lanzar cuentas de pérdidas y ganancias a nivel de esta empresa, a nivel de esta agrupación de centros de coste o a nivel de un centro de coste en concreto. Si lanzamos, por ejemplo, una cuenta de pérdidas y ganancias a nivel consolidado, evidentemente vamos a poder trabajar con múltiples planes contables, en este caso un plan general contable español, pero que está consolidando información de N planes contables. Importante, cuando hablemos de consolidación, poder determinar, primero, cómo se están conectando los diferentes planes contables y qué tipos de cambios son los que vamos a soportar por tipo de cuenta contable, ya sea una cuenta contable de balance, ya sea de pérdidas y ganancias, para seguir los criterios de consolidación. Si entramos en cualquiera de estas cuentas contables, por ejemplo, vamos a entrar en esta y digo, oye, pues quiero que me saques todos los movimientos, vamos a ver, desde el 1 hasta el 12. Bien, pues aquí estamos visualizando diferentes cuentas contables. Vamos a poner un segundito. Indicar que es interesante que el sistema os permita, pues de un modo bastante amigable, el poder añadir campos en el sentido de qué información queremos mostrar en pantalla. Es decir, en este caso tenemos nuestra referencia, el número de pedido, descripción, movimiento deudor, acreedor, si hay algún tipo de documento asociado por transacción, deudor, acreedor, etcétera. ¿Cuál es el artículo, centro de coste, unidad de coste, proyecto? Si queremos sacar información adicional en pantalla, simplemente hacemos clic en ese botón y vamos añadiendo los campos que vayamos necesitando, incluyendo los campos libres que podemos modificar el literal. Voy a entrar en esta cuenta. Vamos a ver esta cuenta. Bien, vamos a poner todas las transacciones. Cuando mostramos esa información en pantalla, un segundito, que no he puesto una fecha incorrecta. Bien. Vamos a ponerlo hasta el día de hoy, o bueno, hasta finales de año. Es interesante que podamos navegar por esta información, es decir, quiero visualizar este movimiento en concreto, el del 22 de marzo del 2010, vía nuestra referencia poder visualizar el detalle de la transacción, poder visualizar cómo este asiento contable, que es una liquidación de un gasto, está conectado con el flujo de trabajo, es decir, con el procedimiento que generó los datos necesarios para hacer ese asiento contable. En este caso es una liquidación de un gasto, quién lo ha creado, lo ha tenido que aprobar su jefe, quién lo ha tenido que realizar y cuáles son los campos de este flujo de trabajo. Entonces, en el entorno internacional es muy importante, si uno de los conceptos que hemos visto era el del control, el que información que pueda o no tener un impacto en el transaccional y que ha sido generado en el front office, podamos ser capaces de estandarizar cuáles son las fases de ese procedimiento, qué personas están involucradas, así como los campos. Y en este caso, este flujo de trabajo ha tenido un impacto transaccional y me ha generado el asiento contable que estábamos visualizando anteriormente. Pero es más, si yo quiero ver dentro de este flujo de trabajo cuál es el documento asociado, era una liquidación de un gasto, poder entrar en el detalle de los tickets, en este caso de una liquidación, de Solred o de lo que procediera, asociados al flujo de trabajo y asociados a la transacción. Es decir, que información que haya podido ser generada en cualquiera de mis subsidiarias, que a lo mejor otra subsidiaria o la matriz se tiene que involucrar en el proceso de autorización, lo pueda hacer en un entorno muy transparente. Entonces, importante, de gran relevancia en el entorno internacional, el poder estar trabajando con flujos de trabajo para que podamos explotar esta información. Bien, dicho esto,
Una vez que hemos navegado un poco por esta información, vamos a entrar en... vamos a visualizar explotación de alguna cuenta, por ejemplo. Cuando entramos en la ficha de un cliente, importante lógicamente que cada uno pueda trabajar en el idioma que considere oportuno, que se pueda configurar la ficha, en este caso de hundidor, por los distintos perfiles. Y como aspectos específicos en el entorno internacional, pues por ejemplo, muy importante poder trabajar con grupos de empresas. Oye, si yo me voy a la matriz de esta empresa y quiero visualizar gráficamente cuáles son todas las empresas que dependen, en este caso, de Bosch Alemania. Bueno, pues de Bosch Alemania depende de Bosch España, a su vez depende otras empresas en detalle. Y poder ir a la información bien al nivel de detalle de esta subsidiaria, de esta Regional Headquarter o de la matriz. Y si yo entro en Bosch España y digo, oye, pues quiero visualizar todas las transacciones, la documentación, digo, quiero visualizar los documentos suyos o los documentos suyos y el de todas las empresas que dependen de él, es decir, de todas sus empresas consolidadas. Es decir, en entorno internacional importante que podamos trabajar con grupos de empresas. Visualizando la información que tenemos en la ficha del cliente, poder explotar una gestión documental integrada, que esté además integrada con aplicaciones Office, que podamos compartir cualquier tipo de documento. Decir, oye, pues quiero mostrar los documentos de esta cuenta o de las empresas que dependen y agruparlas por tipología de documentos. Rápidamente veo toda la documentación comercial, toda la documentación de contratos, etcétera, etcétera. Simplemente crear un nuevo documento, controlamos qué tipología de documentos podemos crear por perfiles de clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ya sería entrar más en detalle en demo de gestión documental. Muy importante, hablábamos de gestión de flujos de trabajo, es decir, que entre la ficha de este cliente y pueda visualizar rápidamente todas las acciones que se han generado sobre este cliente, desde lo que puede ser procesos relacionados con atención al cliente, gestión de un forecast, de una previsión de ventas, que no es otra cosa que un flujo de trabajo en el que determinamos dentro de este flujo de trabajo cuáles son las fases del flujo de trabajo, así como los campos recogidos en el mismo. Y de un modo muy sencillo, poder añadir nuevos campos o modificar, si tenemos evidentemente derecho para ello, si somos administradores del sistema, poder modificar cualquiera de los flujos de trabajo y que este flujo de trabajo interactúe con mi back office, si es necesario. A partir de estos flujos de trabajo podremos gestionar planificación de personas, proyectos, etcétera, etcétera. Por otro lado, gestión de oportunidades. Bien. Entro rápidamente en la ficha, de, por ejemplo, un artículo. Visualizamos algo relacionado con proyectos. Y posteriormente, vamos un segundito, abrimos otra base de datos rápidamente. Y posteriormente entramos en aspectos muy específicos a nivel transaccional en el entorno internacional. Un segundito. Vamos ahí. Bien, si entramos en la ficha de un artículo, igualmente veréis que todos los maestros tienen una estructura similar. Datos genéricos, cuadro monitor, a partir del cual ver todos los pedidos de compra, pedidos de venta, flujos de trabajo, transacciones, proyectos, inventario. Que el inventario lo podamos consolidar de todos los almacenes en los distintos países que podamos tener. Que fácilmente podamos montar un catálogo de artículos, por ejemplo, pues por país y grupo de artículo, y podamos navegar y decir, oye, pues dentro de esta línea de productos, vamos a poder filtrar por cualquiera de las propiedades, montar una webshop, ya sea interna para que podamos hacer un pedido para clientes o directamente externa, o poder continuar explotando la información. Es decir, que nos interesa en el entorno internacional facilitar muchísimo lo que es el catálogo de productos, que podamos compartir esta información, también poderla diferenciar, cuáles son los productos que tengo por países o por regiones, etc.
Bien, dicho esto, sí mostrar, por ejemplo, el maestro de un proyecto, cómo vamos a poder compartir proyectos en entorno internacional, en este caso una instalación con diferentes fases, circuitos, puestos, módulos. Dentro de este maestro poder visualizar la información financiera, toda la documentación asociada al proyecto, los flujos de trabajo, pedidos de venta, etcétera. La planificación del proyecto, que vendrá alimentada por los distintos flujos de trabajo que se han ido introduciendo, ¿de acuerdo? Y siendo estos procedimientos totalmente navegables y poder visualizar el estatus de cada uno de estos flujos de trabajo. Bien, dicho esto, ya entramos y para ir finalizando con el área del back office. En el back office, que es la parte transaccional, es decir, en mucha de la información que vamos a procesar en el back office, la inmensa mayoría ha sido generada en el front office, ha sido generada por mi departamento de ventas, operaciones, etcétera. Y en la parte de back office vamos a tener las grandes áreas de gestión de contabilidad, tesorería, activos, facturación, pedidos de venta, gestión de stocks, gestión de almacenes por vía radiofrecuencia, etcétera, gestión de compras, proyectos, fabricación, etcétera, etcétera. Es importante en el entorno internacional pues que lógicamente soportemos múltiples legislaciones. En este caso tengo activado legislación española, pero si tuviera activada, por ejemplo, legislación francesa, pues el software sería exactamente el mismo, podría evidentemente ponerlo en idioma francés, pero tendríamos toda la parte de gestión de impuestos y gestión de tesorería principalmente adaptada a cada uno de los países en los que estemos operando. ¿De acuerdo? Si entramos, por ejemplo, en el maestro de una cuenta contable, es importante que este maestro nos permita, a nivel de división, no ya solamente a nivel de matriz, a nivel de matriz, cuando consolidamos un plan contable estamos indicando cuál es el plan contable asociado a esa cuenta en cada una de las subsidiarias. Y a nivel de la subsidiaria, lo que nos va a interesar también es poder establecer las relaciones entre el plan contable que estemos utilizando localmente y el plan contable de la matriz, de tal modo que cualquier informe de cuenta pérdidas y ganancias, balance u otros informes que personalicemos, podamos presentarlos orientados a o en la estructura contable de mi país o en la estructura contable del plan contable corporativo que nos estén solicitando. Además, que todas las descripciones que demos de alta manualmente en el sistema la podamos hacer en múltiples idiomas, es decir, hay que distinguir lo que es el idioma en el que visualizamos el software del idioma en el que cualquier descripción de un artículo, de una cuenta contable, etcétera, demos de alta en el sistema. Bien, que podamos trabajar con múltiples centros de coste o diferentes claves analíticas, etcétera. Otro tema muy importante en entorno internacional, que podamos trabajar con un reporting sencillo o complejo, pero que podamos montar este reporting de diferentes formas. Desde algo muy básico, como puede ser generar un informe en Excel. Esto va a ser útil si, por ejemplo, tenemos estandarizado el ERP en determinadas filiales, pero tenemos que consolidar con otra herramienta diferente. La herramienta de consolidación probablemente va a requerir importar los datos posiblemente desde una hoja Excel. Entonces nos va a interesar poder estar generando informes directamente en Excel, ya sea informes estándar, como el que podemos hacer, vamos a generar un por aquí. Vamos a lanzar cualquier informe que pueda traer el sistema de modo estándar y a partir de él, o creándolo desde cero, poder hacer modificaciones. Este ladín nos va a permitir una integración dinámica bidireccional con Excel. No solamente es exportar información, es generar informes directamente en Excel que leen de nuestra base de datos, pero también que sea bidireccional para funcionalidades como presupuestos, tarifas de precio, etcétera. Es decir, que cree el dato directamente, por ejemplo, en mi back office, lo saque a Excel, lo modifique en Excel y lo importe al sistema. En este caso, como no he hecho ningún tipo de filtro, está generando un informe con bastantes datos y por eso está tardando un poco. La idea es que una vez que tengamos la información en pantalla veremos cómo
me puedo crear una plantilla de informes que nos va a permitir periódicamente hacer modificaciones de este informe. No sé por qué estoy tardando un poco. Que podamos hacer una plantilla que a cierre de periodo no tengamos que volverla a crear, sino sencillamente actualizar los campos que nos interesen. Disculpad que debo tener un pequeño problema en Excel, porque no me está arrancando. Bien, vamos a ir haciendo otras cosas, vamos avanzando. También disponer de informes de tipo análisis pivot, es decir, que fácilmente me pueda crear mi propio informe. Supongamos que queremos crear un informe de analítica de pérdidas y ganancias por proyecto. Vamos a utilizar, por ejemplo, fecha. La fecha la utilizamos como filtro. Quiero que exclusivamente me saques cuentas de pérdidas y ganancias. Quiero que además de agrupar por filtro, me agrupes por proyecto, me agrupes por artículo. Bueno, podría montar un informe rápido. La idea es que vamos a sacar, por ejemplo, desde esta fecha hasta el día de hoy, solamente movimiento de pérdidas y ganancias. Le damos a actualizar. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes proyectos, las diferentes cuentas contables y que podamos entrar en el detalle de cualquiera de ellos. Y navegar por la información hasta nuestra referencia, al detalle del asiento contable e incluso desde aquí, oye, pues quiero visualizar la factura de venta que me ha generado este asiento contable. Bien. Dicho esto, voy a cerrar pantallas. Bien, pues podríamos continuar haciendo, ya vamos muy justos de tiempo, continuar mostrando cuestiones específicas a gestión de tesorería teniendo en cuenta con la legislación con la que estemos trabajando, cómo montar informes en diferentes planes contables, etcétera. En líneas generales, ya como resumen, yo resaltaría a nivel de solución en el entorno internacional, importante, si es posible para mi empresa, el poder disponer de una solución completa que vaya más allá de lo que es un back office, de lo que estamos visualizando en pantalla, de la parte de ERP, que disponga además de todo un front office integrado, de que la gestión de mis clientes, de mis empleados, de mis procedimientos, de mis flujos de trabajo, de mis proyectos, de mi catálogo de productos, de mi portal de noticias, etcétera, que de algún modo todo este front office esté aglutinando todas mis subsidiarias, esté permitiendo trabajar entre ellas, entre las subsidiarias, junto con mi matriz, trabajar de un modo colaborativo, creando sinergias, incrementando la productividad, la eficacia y la eficiencia. Y ya sin más, si queréis pasar al turno de preguntas, estaremos encantados de intentar responderlas. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por tu clara exposición. Recordaros efectivamente que podéis plantear las preguntas en caso de que tengáis un micrófono conectado al ordenador, pues simplemente tenéis que levantar la mano accionando el botón Raise Your Hand y de esta forma yo sabré que queréis plantear la pregunta vía voz IP y os abriré el micrófono para que podáis plantear directamente la pregunta. Igualmente, lógicamente podéis escribir donde pone en el chat del panel de control. Ahí podéis plantear directamente las preguntas, podéis escribirlas y yo se la trasladaré al ponente. Son las dos formas en las que podéis hacer las preguntas. Siempre os animo a hacer las preguntas vía voz IP, porque bueno, es una forma bastante directa de entablar comunicación con el ponente, ¿no? Luego cuando se ve el vídeo grabado no hay forma de hacer las preguntas, os lo recuerdo. Bueno, a ver, yo tengo una persona que tiene levantada la mano, lo que pasa es que no sé si la ha levantado por equivocación, que es Miguel Fuentes de Ecuador. Miguel, tú has levantado la mano, te la voy a bajar y si quieres hacer la pregunta vuelves a levantarla, porque no sé si lo habrás hecho por equivocación. Yo, mientras tanto, Álvaro, tengo un par de
de cuestiones que me han surgido a partir de tu exposición. Vamos a ver. Normalmente, por la experiencia que vosotros tenéis, bueno, de todos he sabido, digamos, la dificultad que entraña los proyectos de rollout, ¿vale? Una vez que digamos, las empresas a nivel internacional pues han ido poniendo en cada una de las delegaciones pues un sistema RP, por ejemplo. El planteamiento que vosotros hacéis, o cuál suele ser el planteamiento. Es decir, evidentemente lo ideal es empezar con una empresa que comienza a internacionalizarse y lógicamente ir introduciendo en las diferentes delegaciones el mismo software y ya pensando en la internacionalización. Pero esto no creo que sea siempre el caso, ¿no? Muchas veces lo que se hace es que, bueno, se decide consolidar e integrar una vez que ya está la cosa internacionalizada. ¿Cómo suele ser el camino habitualmente? Vamos a ver, efectivamente, como has descrito, en muchos casos te encuentras que la organización tiene múltiples, sobre todo en el mundo del RP, tiene múltiples RPs y lo que se plantean es, bueno, pues se plantea un proyecto de estandarización del RP y vas haciendo o vas utilizando diferentes procedimientos de implementación. Normalmente hay 3 grandes modalidades y son hacer una instalación, como tú bien has dicho, secuencial, en la que primero haces alguno de los países, bien porque tiene algún tipo de urgencia o bien porque es muy representativo en cuanto a la funcionalidad, y posteriormente vas haciendo el rollout. Tienes directores de proyectos que coordinen ese rollout y siempre es aconsejable en el rollout utilizar consultores locales, por lo que decíamos, entre otras cosas, aparte de conocimientos de la legislación local, salvar diferencias culturales. Otra metodología de implementación u otra forma de hacerlo es paralelo, es decir, en determinadas ocasiones ocurre que en un proyecto tienes que tener múltiples países arrancados en una fecha en concreto por algún motivo específico de esa organización y no queda más remedio que meter varios equipos de consultoría en los diferentes países y ser capaz de coordinarlo. Y otro muy interesante también es el de Competence Center, es decir, tienes un cliente que le puede interesar tener el conocimiento suficiente para él hacer las instalaciones en los diferentes países. Es muy habitual el que un cliente quiera tener el Competence Center, aparte del ERP, sobre todo en la parte de front office. ¿Por qué? Porque mientras que el ERP tiende a ser bastante estático a lo largo de los años, una vez que implementado, básicamente lo que va haciendo el sistema sufre pocos cambios, normalmente vienen derivados principalmente de aspectos fiscales, de legislación. El front office sí que suele tener cambios importantes. ¿Por qué? Pues porque la empresa va sufriendo modificaciones y quieren que esas modificaciones en la operativa, en la forma de comercializar, etcétera, sean implementadas en la parte de Synergy, en la parte del front office. Entonces, ahí el cliente, por lo general, sí va a querer tener un conocimiento importante para poder él mismo hacer esas modificaciones de una forma autónoma. Sí, porque habitualmente, bueno, sobre todo, por ejemplo, en SAP, ¿no? Que además hemos hecho un par de webinars sobre esto de los rollouts, ¿no? Realmente, en el caso de SAP, el tema de los rollouts parece como súper complejo, súper complicado, ¿no? Son proyectos con muchísima gente involucrada, muy caros, muy arduos y que realmente pueden poner los pelos de punta a cualquiera que decida en un momento dado que a lo mejor tenga los sistemas un poco deslavazados y que quiera integrarlos. En el caso de SAP, por la experiencia que tenéis, ¿es tan complejo como en el caso, por ejemplo, de SAP o de otros productos? Vamos a ver. Nosotros principalmente con lo que más trabajamos son con multinacionales de tamaño mediano pequeño. O puede ser subsidiarias de grandes multinacionales, pero principalmente nuestro mayor número de clientes están multinacionales medianas pequeñas. Va a depender de la subsidiaria, pero dándote datos concretos, podemos estar haciendo instalaciones en un país
que esté abarcando una contabilidad más una parte de gestión logística sencilla, en 10 días de trabajo lo tienes funcionando. Ahí sí que vas haciendo rollouts, porque tienes que tener en cuenta la legislación, etcétera. En cambio, cuando instalas el front office, normalmente sí que haces una instalación común para todos los países y luego lo que vas teniendo es formación local. Pero esa formación local, si has hecho bien tu trabajo en la instalación del front office, de buscar, simplificar al máximo para poderlo utilizar luego por parte de las subsidiarias, normalmente esa formación necesaria en las subsidiarias la hace la propia empresa y lo tiene en muy pocos días funcionando. Pero lógicamente, es decir, dar datos concretos va a depender, es muy variable. Quedarnos como resumen que puedes tener una oficina pequeña funcionando en 10 días de trabajo. Entiendo que, digamos, el objetivo o el target fundamentalmente, o el cliente que desde SACT España, SACT Spain, tenéis ahora mismo, son empresas españolas que de tamaño, efectivamente, bueno, como son las empresas españolas en su gran mayoría, tamaño medio, que es donde efectivamente tiene el expertise SACT, que quieren salir fuera. No tanto empresas multinacionales que llegan a España, que en el fondo ya llegarán con su sistema desde la central, ¿no? Bueno, realmente sí es cierto que tenemos mucho cliente internacional. De hecho, nuestro modelo de negocio durante años en gran medida viene derivado de nuestros clientes multinacionales que abren una subsidiaria en un país y ya tienen SACT en otro país. Es decir, hay que tener en cuenta que SACT tenemos 100.000 clientes con contrato de, más de 100.000 clientes con contrato de mantenimiento activo, y además gran parte de nuestros clientes son headquarters, muchas de ellas anglosajonas, que están teniendo una expansión internacional relevante. Entonces, en España también lo que nos viene es mucha empresa que es cliente nuestro en otro país, abre la subsidiaria aquí y pone la misma aplicación que tiene en otro país. Pero por otro lado, nosotros también exportamos hacia afuera, es decir, nos dirigimos sobre todo multinacional pequeña española que a lo mejor está teniendo 2, 3 subsidiarias, que a lo mejor sí tiene ya automatizado en España, ya tiene un ERP porque lleva muchos años trabajando, pero abre su oficina en el exterior y a lo mejor en el primer país no suele suceder, porque no se ha enfrentado, o cuando se enfrenta por primera vez a esta problemática, es cuando se da cuenta de, a la hora de internacionalizarte, las ventajas que te ayuda el estandarizar la solución de gestión, y suele ser en el segundo país o tercero en el que está entrando cuando es consciente de la problemática específica de la multinacional en lo referente a soluciones de gestión, y es cuando, oye, pues viene a nosotros y automatiza o quiere poner la solución de gestión en un país fuera de España. Y progresivamente solo, luego lo que hace es que vayas poniéndolo en el resto de países, o idealmente, o también, perdón, lo que buscan es, bueno, pues no pongo mi back office porque mi oficina internacional es muy sencillita, lo tengo con un asesor externo, pero lo que sí quiero es una herramienta colaborativa que me permita interactuar con esa división vía gestión de clientes, procedimientos, flujos de trabajo, proyectos, etcétera. Bueno, pues vamos a ver, Edwin Richard ha levantado la mano. No sé si quieres, Edwin, te voy a abrir el micrófono a ver si planteas la pregunta vía voz IP, a ver si tienes micro. Edwin, te estamos escuchando. Vale, pues nada. Creo que la quiere hacer por escrita, porque me pregunta, dice, ventajas y desventajas con BPM. Bueno, vosotros también tenéis, de hecho, un BPM, ¿no? Tenéis procesos. No sé si se referirá, Edwin, a que el BPM también se puede internacionalizar o puede ayudar en la internacionalización. Vamos a ver, el BPM es una parte, en nuestro caso, en el caso de SACT, es una parte de la solución. Es decir, la solución Synergy, como veis, se ha abierto en pantalla un ejemplo de un flujo de trabajo. Entonces, la ventaja dentro de Synergy, hablando de temas de BPM, que está integrado en la solución, es decir, dentro de este flujo de trabajo que tengo en pantalla,
yo estoy llamando a un proyecto, estoy llamando a un cliente o a un proveedor, a un artículo, a lo que quiera, porque estoy trabajando directamente con nuestra solución con la misma base de datos, lo tengo todo integrado. Si, por el contrario, yo busco exclusivamente un BPM separado del resto a nivel tecnológico, adquirimos un BPM, las complicaciones sabemos que van a venir derivadas de integrar ese BPM con el resto de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no digo que no sea posible, evidentemente sí es posible, pero requiere un esfuerzo importante que debemos de tener en cuenta. En cualquier caso, vosotros en los proyectos de SACT no suele ser necesario, por ejemplo, también hoy precisamente hemos hecho un webinar esta mañana en el que un agente de Enterprise Application Integration, ¿no? Pues nos ha contado que su software fundamentalmente se utilizaba para, en grandes proyectos de internacionalización, hacer la integración del ERP. Del ERP o digamos, de los procesos en general, pero una parte importante del ERP. Yo creo que en el caso de SACT esto tampoco suele ser necesario, ¿no? No, efectivamente, es decir, la idea nuestra es que ponemos la solución colaborativa. Cuando hablamos de solución colaborativa, una parte ha de ser el BPM, pero el BPM ha de ir integrado desde nuestro punto de vista con recursos humanos, con CRM, con la parte de gestión de proyectos, con documentos, etcétera. No será algo aislado. En ocasiones, a lo mejor digo, bueno, pues me puede interesar lo otro. A lo mejor en un entorno de una muy gran multinacional que ya costaría mover los sistemas que tenga instalados, sí me puedo plantear poner un BPM aislado, siendo conscientes de que va a requerir mucho esfuerzo, pero, claro, no puedo mover las herramientas existentes. Si, en mi punto de vista, si soy una multinacional mediana pequeña, yo no me plantearía un BPM como una herramienta aislada que tengo que integrar con el resto. Sí me lo plantearía en una muy gran multinacional, que a lo mejor vamos a necesitar un BPM, siendo conscientes de las complicaciones que tendremos técnicas y funcionales a la hora de implementarlo. En una multinacional mediana pequeña, yo me iría más a tener la plataforma colaborativa y dentro de esa plataforma colaborativa una parte esencial son los flujos de trabajo. Bueno, vamos a ver si Álvaro nos podías dar algún ejemplo, no sé si mencionando el nombre de la empresa, por ejemplo, algún proyecto español que hayáis ejecutado o que estéis ejecutando en la actualidad de internacionalización y que nos contaras un poco qué es lo que habéis hecho. En caso de que no puedas mencionar el nombre, pues simplemente danos un poco, contextualízanos la empresa y así tendremos una idea más cabal de cuál es un poco el alcance de la ayuda que puede dar el SACT para internacionalizarse. Porque en España ahora, efectivamente, hay muchísimas empresas de todos los sectores, pero hay algunos especialmente, por ejemplo, el sector de los servicios de ingeniería, que incluso fabricación de mueble, por ejemplo, además tú estás ahí en Valencia, ¿no? En la parte del Levante y del textil, ¿no? Pues que están realmente internacionalizándose. Entonces, ¿tenéis algún caso así que nos puedas explicar llamativo? Pues sí, mira, te puedo contar, por ejemplo, instalaciones a nivel de central de empresa española que va hacia el exterior. Si quieres te voy a dar dos ejemplos. O tres ejemplos para que veamos algo muy distinto. Perfecto, cuanto más mejor. Sí, una empresa española pequeña, muy bonita desde mi punto de vista, es una ingeniería que lo que está haciendo es, ahora mismo está abriendo en varios países en Latinoamérica. En este caso la empresa se llama ASTI, es una empresa de ingeniería que lo que hace es automatización de almacenes. Ellos comenzaron en España, realmente su negocio mayor ahora está fuera de España, pero lo que tienen muy positivo es que en España tienen muy buenos ingenieros a un coste competitivo, y con ESAC lo que están haciendo es, tienen toda la parte tanto de Back Office Globe como de Front Office Synergy, y lo que les está permitiendo es toda la gestión de proyectos, ya sean españoles como todos los que están haciendo en Latinoamérica, principalmente Colombia, Brasil, Argentina. Entonces, están utilizando toda la aplicación, es una empresa de ingeniería, como he dicho, toda la aplicación para gestionar principalmente proyectos, gestión de almacén, logística, gestión de clientes, muy importante,
gestión de empleados, porque, como sabéis, en el tema de las ingenierías, la parte de imputación de horas, materiales, etcétera, planificaciones, es bastante importante. Luego os cuento, en segundo lugar, algo muy diferente, y es una ONG. Por ejemplo, el caso de ACNUR. El caso de ACNUR utiliza toda la parte de Front Office Synergy, también tiene toda la parte de Back Office. El gran valor diferencial ACNUR, que todos la conocemos, una ONG. El gran valor diferencial pues va a estar en toda la parte de gestión de campañas de captación de donantes, que lo tienen todo hecho con Synergy. Luego, además, eso les permite, además, establecer distintas estrategias de captación de donantes en diferentes países, lo cual requiere diferente metodología. Los siguientes pasos que tenemos con ellos son diferentes proyectos en Latinoamérica. Y luego tienen con toda la parte de back office automatizado lo que es la gestión del recibo domiciliado a las cuentas para cargar la donación mensual o con la diferente periodicidad que tengan, y toda la parte de contabilización. Y como tercer ejemplo, pues planteo, antes empecé el primero, una empresa española con presencia en el exterior, y ahora planteo una empresa internacional con presencia en España. El caso, por ejemplo, de Amano, también relacionado con el mundo de las ingenierías, instalaciones de parking. Amano es una gran multinacional japonesa, que en el caso de España, bueno, pues lo que tiene es con SAC la parte de tanto de back office, de Globe, como de front office Synergy, y tiene gestionando toda la parte de gestión de flujos de trabajo, clientes, proyectos, el almacén, el servicio postventa, muy importante, relacionado con flujos de trabajo y, por supuesto, la contabilidad, gestión de tesorería, etcétera. Entonces, creo que son tres ejemplos muy diferentes en cuanto a tipo de empresa, pero bastante representativos en el entorno internacional. En cuanto a la competencia, para que tengamos una idea, es decir, si me comentas efectivamente que fundamentalmente estáis centrados o vuestro fuerte es digamos, la media empresa, por así decirlo, nos quitaríamos, por ejemplo, a SAP o a los productos de gama alta de Oracle como competencia. Entiendo que os soléis encontrar en proyectos que además van a internacionalizarse a empresas como, por ejemplo, Microsoft, ¿no? En la parte de Asapta o Navision, ¿no? O GD Edwards, por ejemplo. Vamos a ver, en cuanto a la competencia, efectivamente... Dime qué competencia soléis encontraros y dame 3 argumentos para elegiros a vosotros y no a la competencia. Muy bien. Primero, distinguir el mundo del back office, lo que es un ERP tradicional, que efectivamente nos encontramos con toda la competencia que acabas de nombrar. Cuando hablamos de aplicaciones diseñadas, pensadas e implementadas en multinacionales muy grandes, SAP y Oracle pueden ser los ejemplos más representativos, realmente en el mundo del ERP yo diría que no competimos contra ellos, sino que nos complementamos, es decir, cuando vamos a una gran multinacional tipo Siemens, lo que vamos a cubrir son las divisiones medianas pequeñas. Entonces van a tener la aplicación principal para la matriz y grandes divisiones y Exact en multitud de divisiones medianas pequeñas, con lo cual en esa parte nos complementamos. Efectivamente, en el segmento medio vamos a competir en lo que es el ERP con todos los productos que has nombrado. Como valores diferenciales, pues yo diría, con respecto a esos productos que también soportan diferentes legislaciones, es, uno, la cuenta internacional trabaja directamente con nosotros, también lo puede hacer con partners, es opcional del cliente, pero nosotros sí trabajamos directamente con cliente internacional. Podemos dar soporte a este cliente internacional directamente desde nuestras oficinas, recordar que tenemos oficinas propias en más de 40 países y estamos hablando con la misma empresa, es decir, no somos un distribuidor que si queremos hacer un proyecto internacional lo tenemos que coordinar con otros distribuidores, aunque pertenezcamos a algún tipo de asociación. El modelo de trabajar directamente con el fabricante hace que los fabricantes tenemos un modelo de negocio distinto al de un distribuidor. Hablando en términos de generación de ingresos, un fabricante va a generar
la mayor parte de sus ingresos vía contratos de mantenimiento y licencias. El servicio es necesario para mantener satisfecho al cliente y que te ayude a vender nuevas cuentas, pero no es nuestro negocio el basar nuestros ingresos en servicios como sí lo es el de un distribuidor. Eso es una gran diferencia, porque a mí realmente, o a nosotros como fabricantes, nos interesa tener clientes satisfechos que podemos implementar en poco tiempo y optimizar a nuestra capacidad de consultoría, mientras que un distribuidor lo que va a intentar es optimizar sus ingresos vía servicios de instalación. Entonces eso hace que seamos diferentes. Si yo me voy a un cliente internacional, a mí me va a interesar que si el cliente quiere que le hagamos todo el proyecto, le haremos todo, pero si el cliente quiere coger el know-how de la aplicación y ser autónomo en los proyectos internacionales, a nosotros también nos va a interesar y le vamos a dar todo el conocimiento de la herramienta. Por otro lado, con esto hemos hablado mucho del ERP, creo que en todo lo que tiene que ver con Synergy, la plataforma colaborativa, el front office, ahí sin lugar a dudas creo que tenemos un valor diferencial notable. El resto de herramientas que generalmente vamos a encontrar en el mercado van a necesitar utilizar diferentes soluciones que habrá que integrar, es decir, habrá que coger pues una aplicación de una aplicación de CRM, una aplicación de recursos humanos, una gestión documental, un BPM e intentar integrar todo eso. Con Synergy lo que tenemos es una solución colaborativa que ya tiene toda la funcionalidad incluida, CRM, recursos humanos, flujos de trabajo, proyectos, documentos, etcétera, en una única solución. Y ese creo que a día de hoy es un valor diferencial notable, que además permite ser configurado de un modo muy sencillo. No he entrado en temas de configuración, pero cambiar un flujo de trabajo es enormemente sencillo, no necesito programar, cualquier persona que conozca la solución lo va a poder hacer. Bueno, Álvaro, y por último, ya la última pregunta, no te quiero quitar más tiempo. Cuando has enseñado ahí una de las pantallas, creo que un panel en el que estaba lo de stocks, contabilidad, etcétera, había, creo recordar, una pestañita que ponía XBRL, digamos el lenguaje, el estándar de información financiera. Esto, digamos, supongo que cuando hablamos de proyectos internacionales toma una especial relevancia, ¿o no? El uso de estándares de información financiera. Más relevante en unos países que en otros. En el caso de España sí lo tenemos, o nos lo piden más determinados clientes que tenemos que son grandes consultoras y grandes auditoras, y sí que nos lo han pedido. Pero todavía en España nos queda recorrido, todavía no se está utilizando. Sabemos que estamos con XBRL, por supuesto la solución lo soporta, no es todavía tan común en el caso de España. En países anglosajones sí es más habitual que se pidan los proyectos. Muy bien, pues lo dicho, estaros atentos a próximos webinars de SACT en las agendas de eventos de rp-spain.com fundamentalmente y del resto de portales, porque SACT tiene otras muchas tecnologías, como había dicho Álvaro. También en tecnowebinars.com, ahí podéis ver en general no solo los webinars de SACT, sino los diferentes webinars que vamos organizando pues prácticamente de forma diaria desde it-latino.net. Recordaros que en apenas unas 2-3 horas podréis ver estos vídeos en nuestra red colgados íntegramente, el vídeo que acabamos de ver. Muchas gracias, Álvaro, y un saludo. Muchas gracias a vosotros por la organización y a todos los que han participado en el evento por el tiempo que nos han dedicado. Hasta luego. Gracias, adiós.